Cuando una partícula se mueve en forma curvilínea, vamos a analizarla, en especial cuando el movimiento de ella puede ser espacial. Entonces va a tener acá movimiento en los tres ejes coordenados. Vamos a decir que esta partícula posee movimiento tanto en el eje XY como en el eje Z. Bueno, entonces vamos a trabajar acá X, Y y acá Z. El movimiento de la partícula es curvilíneo, o sea, describe curvas, pero curvas en el espacio. Si yo quiero saber dónde está la partícula en determinado instante de tiempo, pues ella estará en un punto en el espacio. Para saber dónde está, pues mando un vector del origen de mi sistema al punto donde esté la partícula. Pues ahí. Este vector se llama el vector R. Y el vector R me arroja la posición de la partícula. Y la posición de la partícula pues tiene cierto valor o cierto desplazamiento en Y, más un desplazamiento en J, más un desplazamiento en K. Pero si la partícula se mueve, se está moviendo, pues lo ideal es que yo tenga una función que me describe cómo se está moviendo en el tiempo. Se llama el radiovector de posición en función del tiempo. Y este R de t lo obtendré como cuánto se está moviendo o de qué manera se está moviendo en Y, cómo se está moviendo en J, se supone que respecto al tiempo, y cómo se está moviendo respecto al tiempo en K. Y con esta ecuación, que es considerada una ecuación de tipo vectorial, yo puedo determinar cómo es el movimiento de la partícula en el tiempo. Una ecuación de este estilo se utiliza para saber el movimiento de los planetas. Entonces el movimiento de los planetas es un movimiento curvo, y fíjese que en los calendarios se predice, por ejemplo, cuál va a ser la posición del Sol, la Tierra y la Luna en determinado instante de tiempo, a partir de una ecuación de estas. Listo, la ecuación de movimiento de los planetas. Entonces, esto es de trascendental importancia para esos fenómenos astronómicos. Bueno, acá nosotros vamos a decir que ya sé cómo ubicar a la partícula. Por ejemplo, que si quiero saber dónde están los 2 segundos, entonces lo que hago es reemplazar el tiempo por 2 segundos y me dará la posición. Ejemplo, puede hacer que en un ejercicio nos digan el movimiento de una partícula está dado por la función de desplazamiento R de t igual a 2t más 1 en Y menos t cuadrado en J más t cubo en K. Por ejemplo, me dicen, esta es la ecuación que describe el movimiento curvilíneo de una partícula, y eso es verdad. Si nosotros graficamos eso nos da una curva en el espacio. Me podrían preguntar, ¿cuál es la posición de la partícula en el instante t igual a 1 segundo? Entonces yo lo que hago es reemplazar la t, esta t y esta t por 1. Entonces aquí me quedaría 2 por 1, 2 más 1, 3 en Y, menos J más K. Y eso es un vector que yo vengo y lo ubico acá. Sencillamente lo ubicaré desde el origen, pues aprovecharé desde el origen y lo ubicaré. Y ese vector me llevará hasta cierto punto, y en ese punto estará la partícula para ese instante de tiempo en general.
Por allá en algún punto en el espacio estará la partícula para ese instante de tiempo. ¿En qué punto? Pues el vector me dice en qué punto. Basta ubicar el vector y ya. Bueno, lo interesante de esto es, además de yo saber en qué punto está la partícula, entonces supongamos que esta es mi partícula, la que tenemos acá. Además de yo saber dónde está la partícula, pues yo necesito saber qué velocidad lleva. Entonces esa partícula, si está acá, debe llevar una velocidad v. Y si está ahí, debe llevar una aceleración a. Supongamos que es la aceleración, es esta. Entonces yo puedo saber también, no solo la posición r de la partícula en el instante de tiempo, puedo saber la velocidad y la aceleración a partir de la ecuación de movimiento. Por ejemplo, uno puede determinar la velocidad que lleva la Tierra con respecto al Sol en cualquier instante del año, o la velocidad con la que está rotando la Luna con respecto a la Tierra o con respecto al Sol en cualquier instante del año, que es todo el tiempo cambiante, y uno la determina a partir de la ecuación de movimiento del planeta. Para este caso, entonces, utilizamos el mismo principio de la clase pasada, y es que si yo tengo la ecuación de posición, que está en función del tiempo, cuando derivo esta ecuación, obtengo la velocidad. Al derivar esa función, obtengo la velocidad. Y si vuelvo a derivar, obtenemos la aceleración. Que la aceleración es la segunda derivada de la función de posición. De igual manera, si conociera la ecuación de aceleración, yo podría devolverme y encontrar la de velocidad y la de posición. Por ejemplo, para este caso, si parto de la ecuación de posición, al derivar, esto es una función vectorial. Recuerden que las derivadas vectoriales son sencillas. Basta únicamente derivar la parte escalar, o sea, esta parte, e ir dejando el vector unitario IJK. Entonces la ecuación de velocidad es 2 en I menos 2t en j más 3t cuadrado en k. Y con esta ecuación yo puedo determinar las velocidades de la partícula en cualquier instante de tiempo. En especial, por ejemplo, si yo ya sé la posición que ocupa en un segundo, ¿cierto? En qué sitio del espacio está en t igual a un segundo, porque aquí con esta que trabajamos lo logré descubrir. Pero además, si quiero la velocidad en t igual a un segundo, pues basta reemplazar en esta ecuación de velocidad que acabo de encontrar. Y entonces la velocidad es 2 en i menos 2 en j más 3 en k. Y esto sencillamente es un vector de componentes i, j, k. Un vector como este que mostramos acá, este vector velocidad. Y sencillamente este vector tiene sus tres componentes, I, J, K, que me indican la velocidad de la partícula. Si yo quisiera hallar la velocidad total, entonces le saco la magnitud al vector, ¿no? Recuerden, la velocidad total será la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y ahí me da el valor de velocidad total que lleva la partícula. O sea, el valor de la rapidez. Recuerden que la magnitud de la velocidad es la rapidez. Bueno, pero si nuevamente parto de la ecuación de arriba, de la ecuación de posición, o parto de esta ecuación, y si parto de la de arriba, pues doble derivada. Si parto de la velocidad, simplemente la derivo para obtener la ecuación de aceleración, ¿cierto? En función del tiempo. ¿Cuánto es la aceleración acá? Entonces la derivada de 2 es 0, porque el 2 es una constante y no tiene variable. De este también es 0. Perdón, estamos en la de acá. La derivada de 2 sí es 0, pero la derivada de menos 2t es menos 2. Y esta va en j. La derivada de 2 era 0 en la i, pero 0 por i, 0. O sea, no hay componente en i. Y la derivada de 3t cuadrado es 6t, y esto en la k. Y esta es la ecuación de aceleración
de la partícula en función del tiempo. Fíjese que es nuevamente un vector. Claro, arriba dijimos que la aceleración, y la mostramos, ¿cierto? Dijimos la aceleración de la partícula en esa posición es un vector de componentes IJK. Y en este caso, pues una de las componentes es 0, pero estamos dibujando el caso general. Y ahí obtengo la ecuación de aceleración. Bueno, en este ejemplo, el valor de la velocidad en t igual a un segundo, aquí es un segundo, esta es una S, por favor, es de 4,12 unidades de longitud sobre unidades de tiempo, que son las unidades de velocidad. Normalmente en el ejercicio me estarán diciendo la longitud está medida en metros, el tiempo está medido en segundos, entonces eso será metros sobre segundo, o si estoy en sistema inglés será pie sobre segundo. Bueno, lo especial de esto es que usted puede separar en cualquier instante y juntar al final cuando lo necesite. Quiere decir que usted puede decir que la posición de la partícula R de X está en función del tiempo, pero en X. O sea, usted puede trabajar esta función por separado de esta, así como lo hicimos. Trabajamos por separado acá, sacamos este resultado, luego de esta sacamos este resultado, luego de esta sacamos este resultado, pero usted los podría llevar por aparte y al final juntarlos. ¿Listo? Entonces, son independientes en cada eje. En cada eje yo puedo manejar aparte lo que está pasando en el eje, lo que está pasando en el otro eje, lo que está pasando en el otro eje, y al final juntar. ¿Listo? ¿A partir de qué? Pues de que la posición es la suma de las posiciones en cada eje, de que la velocidad es la suma de las velocidades, suma vectorial de velocidades en cada eje, y que la aceleración es también la suma de aceleraciones en cada eje. Entonces, aquí yo voy a decir, si yo tengo la posición en X en función del tiempo, cuando derive esta posición en X, pues voy a hablar de la velocidad en X, que será f' de X con respecto al tiempo. Y voy a hablar de la aceleración en X, y esa aceleración en X será f dos puntos de esa función que me den con respecto al tiempo. Bueno, otra cosa adicional es la notación. A veces es muy complicado estar escribiendo tanta letrica, entonces una manera simple es, trabajamos esta como Rx, sencillamente la trabajamos Rx, esta la trabajamos como R.x y esta la trabajamos como R2.x. Entonces cuando hablamos de R. nos estamos refiriendo a velocidad y R2 puntos a la aceleración. O incluso a veces trabajamos simplemente las letras X, X punto y X2 puntos en la manera más simplificada. Entonces X la posición, X punto la velocidad y X2 puntos la aceleración en X. Igual para Y, igual para Z. Entonces el ejercicio dice, una partícula originalmente en reposo y situada en el punto de coordenadas 3,2,5, recuerde X, Y, Z, pies, o sea la longitud está en pies, está sometida a una aceleración de, me dan la ecuación como está acelerando la partícula. Esa ecuación de la aceleración tiene componentes en I y componentes en K. O sea, esa partícula no está acelerando en J. Más no quiere decir que no tenga velocidad en J, simplemente no está acelerando en J, es lo que sabemos. Punto, determine la posición de la partícula, o sea, la coordenada X, Y, Z, en el instante t igual a un segundo. Bueno, entonces este sería el caso en el que yo parto de la aceleración porque me dan la ecuación de aceleración y debo llegar a la ecuación de posición. Entonces para ello recuerden que si que tenemos R, B y A, estamos acá en A y necesitamos llegar hasta R. Entonces cuando nos devolvemos integrando. Entonces lo que vamos a hacer es integrar dos veces. Bueno, entonces
inicialmente vamos a integrar, entonces vamos a tener, de una vez, al integrar esta a la voy a expresar como db sobre dt, igual a 6t en i más 12t cuadrado en k. Bueno, esta es una ecuación diferencial de lo más elemental. Elemental porque la variable que está aquí dividiendo es t, y la variable que está aquí al otro lado también es t. Entonces, si yo paso esta al otro lado a multiplicar, pues todo me queda en función de la misma variable. Se llama variables separables. Entonces aquí simplemente lo que hago es colocar esto por dt y ya me quedó mi ecuación diferencial planteada. Ahora, para resolverla, pues lo único que tengo que hacer es integrar a ambos lados. Bueno, en este lado integro. Entonces ahora yo tengo que leer el problema. Dice que originalmente está en reposo. Eso quiere decir que en el tiempo cero, como aquí estoy manejando tiempo, entonces aquí abajo en el tiempo cero, también dice que la posición es 3, 2, 5. Como a este lado tengo es velocidad, entonces necesito relacionar tiempo y velocidad. Originalmente, o sea, en el tiempo cero está en reposo, o sea, velocidad cero. Entonces, tiempo abajo, 0, velocidad aquí, 0. Ahí ya junté las dos condiciones. Mire, tiempo 0 con velocidad 0. ¿Cierto? Que me lo dice aquí el problema. Luego, ahora coloco en una condición general, en el tiempo t, porque es que aquí estoy en tiempo, en el tiempo t, no sé qué velocidad tenga. O sea, en general, en cualquier instante de tiempo debe tener alguna velocidad. Bueno, y hacemos la integral. La integral de db es b, de db es b, las fronteras entre 0 y b, igual. Esto es una integral vectorial, pero recuerde que se integra como la integral escalar y se le agregan los vectores. Entonces la integral de 6t es 6t cuadrado sobre 2, esto es 3t cuadrado, ¿cierto? Más, como aquí es 12t cuadrado, la integral de 12t cuadrado es 12t al cubo sobre 3, o sea 4t al cubo. 4t cubo. Pero aquí nos falta, hicimos la integración escalar, sin embargo, no hemos colocado que la primera va con el vector unitario i y que la segunda va con el vector unitario k. Aquí estoy evaluando las i, aquí estoy evaluando las k. Y esto me falta todavía establecer las fronteras, entonces las fronteras acá en el tiempo están entre 0 y t. Continuamos, entonces reemplazamos fronteras, cambiamos la b por la b de arriba, esta por esta, pues me vuelve a quedar la misma, menos cambio el 0 por la b, b menos 0, pues b, igual acá, ¿no? Cambio la t de abajo por la t de arriba, que es la misma t, entonces 3t cuadrado en i más 4t cubo en k. Luego cambio la t por el 0, pero al cambiar la t por el 0 me queda 3 por 0, bueno, 0 al cuadrado 0, por 3 0, por i 0, me queda lo demás 0. Entonces sencillamente esta ya es la ecuación de velocidad. Entonces recuerde, partimos de la ecuación de aceleración, integramos una vez, estamos subiendo, integramos una vez, obtenemos velocidad, volvemos a integrar para obtener la ecuación de posición. Ahora, para calcular la posición, entonces lo que hacemos es expresar esa velocidad como dr de t, igual a 3t cuadrado en i más 4t cubo en k. Y nuevamente, como en la parte derecha la variable es t, solamente t, y aquí tengo la t dividiendo, la paso al otro lado y ya me queda la ecuación diferencial lista para integrar. Entonces dr es igual a 3t cuadrado en i más 4t cubo en k, y todo esto por dt. Y sencillamente ahí lo que hacemos es hacer la integración. Ahora, lo especial acá es definir las fronteras de la integral.
Para ello, entonces leemos nuevamente el problema. Entonces allá en el problema nos dice, recuerden que vamos a relacionar tiempo y posición. Entonces aquí ¿qué dice? Que inicialmente estaba en reposo y situada en este punto. Como inicialmente, o sea, en el tiempo cero, estaba en reposo y situada en este punto, entonces el punto es 3 en I más 2 en J más 5 en K. Esa es la posición inicial. La posición inicial en el tiempo inicial. El tiempo inicial siempre lo considero el tiempo cero. En un tiempo T estará en una posición R. Y nuevamente vuelvo a integrar. Entonces la integral de dr es R. Entonces escribimos R. Y están las fronteras entre 3 en I más 2 en J más 5 en K hasta R igual. La integral de 3t cuadrado es 3t cubo sobre 3, o sea, t cubo. Esto va en I, ¿no? Más la integral de 4t cubo es 4t a la 4 sobre 4, entonces t a la 4, y esto está en K, y las fronteras de esta integral van entre 0 y t. Y entonces ahora lo que hacemos es reemplazar fronteras. Cuando yo cambio esta R por esta que es la misma R, pues ¿qué me va a quedar? R menos la frontera inferior. Pero la frontera inferior es 3 en I más 2 en J más 5 en K. Igual a esta T por la T de arriba, pues me vuelve a quedar lo mismo. T cubo en I más t a la 4 en K. Y cuando cambiamos la t, esta t y esta t por 0, pues todo se nos vuelve 0, entonces me queda esa ecuación. Ahora despejo R. Pero entonces al despejar R, fíjese que si yo quitara, bueno, hagamos todo el proceso. Entonces me quedaría t cubo en I y paso todo el paréntesis al otro lado y va a pasar positivo. Luego todos estos me van a quedar positivos, me van a quedar más 3 en I, más 2 en J, más 5 en K, porque todo el paréntesis se vuelve al otro lado positivo. Al destruir el paréntesis, pues dejo los signos a lo de adentro. Entonces me quedaría más 3 en I. Igual, entonces me quedaría más 2 en J, más t a la 4 en K, y cuando pase este 5K, como se fue en el paréntesis y el paréntesis fue el único que cambió y se volvió positivo, al quitar el paréntesis me queda 5K. Luego si yo organizo, entonces me queda que R en función del tiempo es igual a t cubo más 3 en I más 2 en J más t a la 4 más 5, y esto en K. Y esta es la ecuación que me va determinando las posiciones de la partícula en el tiempo. Como la pregunta aquí del problema es, determine la posición de la partícula, o sea, la posición X, Y, Z, en el instante t igual a un segundo, entonces ya teniendo mi ecuación, reemplazo R por un segundo, ¿cierto? Entonces nos queda 1 al cubo, recuerde que t lo estamos reemplazando por 1, entonces 1 al cubo, 1 más 3, 4, entonces nos dará 4 en I, más 2 en J, porque como no hay t, queda todo el término, más 1 a la 4, pues sigue siendo 1, más 5, 6, más 6 en K. Pero este es un vector, ¿cierto? Un vector que tiene su origen en el sistema coordenado, o sea, yo coloco aquí mi sistema coordenado, lo puedo colocar X, Y, Z, y este es un vector que tiene su origen acá y que apunta a un puntico acá en el espacio.
Las coordenadas de este puntico en el espacio coinciden con la longitud de las componentes de cada vector. Recuerde que estamos hablando que este vector R de 1 está formado por un vector sobre el eje X, un vector sobre el eje Z y un vector sobre el eje de la Y. La longitud de cada vector pues coincide con las coordenadas de la cabeza del vector. Quiere decir que la posición que ocupa la partícula en t igual a 1 segundo es 4, 2, 6. Que esta es la pregunta del problema. Fíjese, determine la posición de la partícula en coordenadas x, y, z en t igual a 1 segundo. Coordenadas x, y, z en t igual a 1.